ejemplo, hoy día el mundo en general está en una crisis. ¿Cómo hablamos con respecto al mismo lenguaje del mundo? ¿O yo tengo un pensamiento superior con respecto a la crisis que estamos viviendo? Porque yo puedo involucrarme con el mundo y decir, estamos en una crisis, se vienen meses malos, voy a tener que ahorrar, y yo puedo hablar de eso y estaría siendo influenciado por el sistema. ¿Y dónde queda mi nueva identidad? Porque el que tiene una nueva identidad tiene un nuevo pensamiento, tiene un nuevo lenguaje, tiene nuevas acciones, porque nació de nuevo. No tiene que ver con las circunstancias externas. Usted recibe una mala noticia, no se va para abajo, porque como tiene una nueva identidad, y esa identidad está arraigada y cimentada en Cristo. Por lo tanto, si está arraigada, cimentada en Cristo, no hay nada imposible. Aunque le digan a usted, ¿sabe? Usted tiene cáncer, le quedan 6 meses. ¿Cómo saldría un cristiano con una respuesta del médico así? Ahí se ve realmente si tenemos una nueva identidad. Porque si me voy a morir, ¿con qué dijo Pablo? Si muero, para Cristo muero, es ganancia. Y si vivo, gloria a Dios también. Porque ya en nuestra vida, lo que hemos nacido de nuevo ya no nos pertenecemos. No es nuestra vida, es la vida de Cristo en nosotros. Es la vida de otra persona en nosotros. Así que no piense que es su vida. Cuando uno dice, esta es mi vida y soy como soy, perdón, no se equivoque. No es su vida, es la vida de Cristo en usted. Si Cristo la toma, gloria a Dios. Si no la toma, gloria a Dios. Si te usa, gloria a Dios. Si no te usa, gloria a Dios. Es como un vaso que usted toma y lo deja. Fíjese, un vaso. Cada uno tiene un vaso regalón. O una taza. Una taza. Pero ¿quién es el que dispone en tomarla? Es usted. Así es el Señor. El dueño dice, no voy a tomar a esta persona hoy día, voy a tomar a esta otra persona. Y esta otra persona no tiene por qué sentirse mal por eso. Porque el dueño de nuestra vida es el Señor. Amén. Fíjense que hay una historia acerca de la nueva identidad, porque esto es uno de los temas que más complejo dentro del pueblo de Dios, porque tiene que ver no solamente con lo que hacemos, esto lo estudiamos, sino por qué lo hacemos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos esto? ¿Por qué hago las cosas? Cuando yo no tengo una nueva identidad, necesito que me valoren la gente que me rodea. Esto nos pasa a todos. En algún momento, por ejemplo, me pasó, yo para sentirme valorado, necesitaba que gente estuviera a mi lado. Y para poder tener esa gente, voy a decirlo de este término, no quiero que lo malinterpreten, uno compraba a los amigos. ¿Y de qué manera comprar a los amigos? No, siendo generosos con ellos. ¿Me entiendes? O sea, sin que ellos te estén pidiendo algo, yo llegaba, escuchaba que tenían un problema y ahí llegaba y compraba, como trabajaba en la tarea, les compraba y les solucionaba el problema. Pero en el fondo lo que yo andaba buscando era aprobación, aceptación, ser querido, ser amado. Porque no tenía una nueva identidad, no conocía del amor de Cristo. Amén. Y esto nos pasa en algún momento a todos, en algún momento de nuestra vida anterior, estoy hablando anterior. Ahora, si sigue pasando ahora en Cristo, es un problema serio. Porque significa que yo no tengo entonces una nueva identidad. ¿Qué es lo que te da valor?
¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace ser distinto de los demás? Pregúntese. Respuestas pueden ser lo que usted tiene. Hay gente que le da un valor a lo que tiene. Yo soy Mauricio Yanedet porque tengo una casa y tengo el feroz auto. Así hay gente que piensa, ¿sí o no? Sí. La gente esa piensa y dice, mi valor depende de la plata que tenga en el bolsillo. Si tengo una cuenta bancaria, la gente me tiene que respetar porque llego con el billete. ¿A quién le pasaba eso antes? ¿A nadie le pasaba eso? A mí me pasaba que yo cuando estaba joven tenía auto todo y yo para tener amigas yo las invitaba al mall, pagaba los helados, porque me sentía sola. Entonces yo invitaba amigas y yo corría con todas, porque buscaba compañía. Uno busca, lo primero, en el momento en que uno va creciendo, busca aceptación, que lo valore, amor. Porque esta es la parte que afirma la identidad. Cuando viene el rechazo, la indiferencia, destruye una identidad, la aplasta, la anula. Entonces, por eso que es muy importante la parte formativa en un hogar. En un hogar se necesita el papá y la mamá para que ese hogar balanceadamente le den estos valores. Y que no sea el valor por las cosas. Hoy día los niños, todo es material. ¿Por qué? Porque los papás, es así, hay una competencia. Y al final están creando pequeños monstruos que se van a convertir en hombres y mujeres que van a vivir solamente pensando en lo material. Consumismo terrible. Sí, eso pasa. Pero los responsables somos nosotros, en algún momento, porque hemos malcriado a nuestros hijos de una forma. Entonces, esta pregunta, ¿por qué lo hago?, revela si yo tengo una nueva identidad, porque si tengo una motivación correcta del por qué lo hago, entonces voy a ver si mi identidad está en Cristo o mi identidad está basada en la aprobación de los demás. Hay gente que se siente segura cuando le dan los aplausos. O pregunta, ¿cómo resultó? ¿Cómo salió, pastor? ¿Salió bueno? O sea, no es necesario eso. Haya salido bueno, eso no te va a quitar el valor de tu persona. Yo me puedo equivocar acá en el púlpito, usted se puede equivocar, todos nos podemos equivocar. Pero el que yo me equivoque no quita que soy amado y aceptado por el Padre. ¿Entiende eso? No tengo que, por mis hechos, satisfacer el deseo del Padre. Porque hay gente que necesita hacer cosas en la iglesia para sentirse aceptado por el Padre. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos sus hijos amados. Amén. ¿Hagamos o no hagamos? Amén. Y eso es importante. Este es un tema bastante interesante y profundo. Porque esto, si no entiendo, voy a tener siempre problemas con el resto, porque empiezo a compararme con el resto. Ahora mismo algo por ahí salió, una cosita que se fija con la Paulita. Sí. Ahí donde usted ve que falta identidad. Porque, y esto no se trata de justicia, no busque la justicia según el hombre. La justicia según el hombre es que, esta es la justicia según el hombre, que si yo hago algo contigo, lo tengo que hacer con todo. En Cristo no es así. Si yo hago con ella algo, no significa que con el resto no voy a hacer lo mismo. Y el resto no se tiene que sentir por eso. Pero cuando yo no tengo una identidad sana, si yo le hago algo a ella, el que si yo no le hice al otro se siente, se duele. Y empieza a pensar, ¿y por qué el pastor no hizo esto? Es injusto. Por eso que el hombre y la mujer de Dios no se tiene que mover por los sentimientos, se mueve por la dirección del Espíritu Santo.
¿Vamos entendiendo esto? Sí. Ya. Entonces, vamos a leer un capítulo que es una tragedia desde el punto de vista real. Capítulo 5 de Hechos, verso 1 al 11. Este es un matrimonio, Ananías y Zafira. Es un matrimonio de creyentes, es un matrimonio que estaba en la iglesia primitiva. Pero fíjese lo que pasa con su proceder frente a los apóstoles. ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 5, del verso 1 al 11. ¿Quién lo tiene? Capítulo 5, verso 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiases al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolos lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. ¿Fuerte? ¿Qué es lo que pasó? Fuerte. Este matrimonio, la pregunta es: ¿qué los motivó a hacer eso? Pregúntese, hay una cantidad de cosas que yo puedo sacar. Si usted lee el último versículo del capítulo 4, podría deducir algo. El último versículo del capítulo 4, que es el verso 37, refiriéndose a Bernabé. ¿Qué pasó con Bernabé? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé vendió una propiedad. ¿Y qué hizo? Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se guardó el resto? No. Trajo todo el resultado de la venta de la propiedad y lo puso a los pies. Súper corto, súper sencillo, súper transparente. ¿Pero qué hizo Ananías y Zafira? Hicieron lo mismo, quisieron hacer lo mismo. Y aquí vemos que no tenían una identidad porque buscaban aceptación, aprobación del resto. Buscaban los aplausos. Porque qué tremendo que dos hermanos, un matrimonio vende una propiedad y traiga la plata para la iglesia. El problema de ellos, que no trajeron toda la plata. Dejaron, o sea, y le dice Pedro, le dice el apóstol, ¿qué le dice? Hay una parte que me llama mucho la atención, dice: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Miren lo importante de lo que dice ahora. La decisión de vender o no la propiedad, ¿de quién era? Era tuya. Y esto nos pasa, yo lo veo que pasa con nosotros. De repente uno dice: esto voy a ser pastor. Nadie le está poniendo una pistola para que determinada hermano haga algo. Y cuando promete algo y de pronto no pasa, ¿quién es el
que queda mal? ¿Quién es el que se manifiesta ahí? Hay un problema de sanidad en la identidad. Porque no nos podemos quedar con la intención. La intención es una cosa, la decisión es otra cosa. Más que la intención. Entonces, le dice por ahí Pedro, le has mentido a Dios. Wow. Mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es vivir un cristiano de imitación. O sea, ser un cristiano de imitación. No ser un cristiano real. Mentirle a Dios es grave. Porque está mintiendo a Dios, no a Pedro y a Juan. Es lo mismo acá. A uno lo pueden engañar, usted me puede engañar a mí. Pero al que no puede engañar es a Dios, que está mirando nuestros actos, los secretos de nuestro corazón. Imagínense si pasara lo mismo que pasó acá, que cayéramos muertos por mentirle a Dios. Probablemente estaríamos todos muertos. Sí. Pero estamos en la gracia. ¿Amén? Porque de una u otra forma podemos engañar al Señor, a los hombres, pero no a Dios. Sin el Espíritu Santo, yo puedo hacer lo correcto, pero con la motivación incorrecta. Por eso que es importante el Espíritu Santo influyendo en mi identidad. Porque si influye en mi nueva identidad, yo no tengo que hacer solamente lo correcto, sino la motivación sea correcta. Nosotros estamos en una etapa bien sensible. Y en estas cosas, cuando justamente lo que yo dije el último domingo que nos reunimos, es que es increíble cómo el Señor manifiesta todo esto. Cuando se acuerda que yo les conté, ¿sí? El dueño se quedó sin plata, nosotros nos quedamos sin plata. Y de pronto aparece la plata. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Es correcto que nos ayuden? Es correcto. Lo importante es que sea también la motivación correcta. El tiempo va a revelar eso. ¿Amén? En esa situación, pastor, uno tendría que detenerse y pensar bien. Exactamente. Exactamente. No moverse por la emoción. Porque uno pasa, se mueve por la emoción. Sí, yo me recuerdo también en una oportunidad, a mí me pasó en tiempo de Dios. Estábamos en la iglesia y el pastor que estaba delante necesitaba, no sé qué teníamos que pagar, parece que era el arriendo. Y alguien dijo, yo pongo, miren acá, estoy hablando de años atrás, un varón puso, no sé si tú te acuerdas, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Ya, la plata no era harta. Entonces le dije, yo no me puedo quedar sin hacer nada. ¿Cómo hacer? No era un remate. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando una identidad no ha sido sanada. Una nueva identidad. Y yo puse un valor que para mí no era el millón, era inalcanzable, pero puso casi prácticamente mi sueldo. Pero no lo estaba haciendo con la motivación correcta. Era correcto el hecho porque había una necesidad en la iglesia, pero la motivación es la incorrecta. Y lo único que me reveló es darme cuenta que no había nacido de nuevo, que no tenía una identidad sana. Era una identidad lastimada. Necesitaba todavía que me reconocieran. ¿Me entienden? Porque ¿a cuánto de nosotros hace las cosas callados? Bien poco. Porque si hiciéramos las cosas que nadie supiera,
Eso sería lo ideal. Bueno, porque lo dice la Biblia, que lo que hace tu mano derecha no sepa lo que tu mano derecha. Pero nosotros, ¡atención! Yo levanté la mano y a viva voz grité y dije, yo pongo esto. Y claro, la gente, ¿se imagina que existiera ese matrimonio Ananías y Zafira en nuestros tiempos? Y dijera, se levantara y dijera, Pastor Mauricio, hermano, nosotros ponemos aquí el billete completo para que la iglesia esté terminada. Pero la motivación fuera los aplausos, reconocimiento, sería malo. El hecho es bueno, la acción es buena, pero la motivación no es buena. ¿Me va siguiendo? Entonces esto aplíquelo en todas las facetas de su vida, con su esposo, con su esposa, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus hijos. O sea, ¿por qué hacen las cosas? A veces utilizamos el ministerio, miren lo que voy a hablar ahora, utilizamos el ministerio, el servicio, las ofrendas y los diezmos para tener un acto de justicia, para que nos reconozcan, para que nos valoren, para que nos amen, para que nos digan, oh, qué bueno, qué buena es la hermana, qué bueno es el hermano, este sé que es un hermano. Pero, ante los ojos de Dios, sigo teniendo una identidad enferma. Necesito entender esto. Construir mi identidad en mi propia justicia no sirve. Yo debo construir mi identidad en la justicia de Cristo. ¿Amén? ¿Lo entendió? Debe estar fundamentada en Cristo. Y cuando uno tiene su identidad fundamentada en la justicia de Cristo, no pasa esto. Usted está consciente de que Dios lo ama, lo acepta, dé $1.000.000 de pesos o no lo dé. No tiene que hacer algo para que el resto lo aplaude y lo reconozca, sino que si lo hace como lo hizo Bernabé. Bernabé calladito, se menciona un solo versículo y dijo, vendió, no cuenta ningún detalle más, o sea, fue práctico, vendió la propiedad Bernabé, ¿y qué hizo con lo que vendió? Se lo trajo a los apóstoles, ni hizo trompeta, ninguna cosa. Por eso que después viene esta historia, porque tiene que ver mucho con lo que hizo Bernabé. Porque aquí está la continuación. Como ellos vieron este matrimonio de Ananías y Zafira, vio que Bernabé lo hizo, ellos dijeron, nosotros no podemos quedar en menos. Y vamos a hacer lo mismo, pero con la diferencia que nos vamos a guardar esto para nosotros y vamos a entregar esto a la iglesia. Pero se encontraron con que Pedro y Juan eran hombres llenos del Espíritu Santo y fueron descubiertos de su mal proceder. ¿Amén? No me quiero meter en un tema más profundo, pero porque en el fondo llegará su tiempo y su hora para hablar de aquello. Ya, aquí tenemos el primer obstáculo en la vida cotidiana. Anótelo como una gran verdad. Todos estamos intentando justificar nuestro valor a través de la opinión de otros. ¿A quién le importa la opinión de los otros? No me diga, a mí no me importa. Todos en algún momento nos importa la opinión del otro. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pocos sí. Porque a veces decimos una cosa, pero nos movemos en lo contrario.
Yo puedo decir, a mí no me importa lo que los demás opinen de mí. Sí nos importa. Y eso revela algo en nosotros. Lo correcto debería importarme la opinión de Cristo, no la opinión del pastor, no la opinión del líder ni de los hermanos. Pero pucha que nos cuesta hacer eso. Pero yo no creo que, entre comillas, esto sea tan malo o tan errado. No. Más, por ejemplo, en el caso de un siervo de Dios que fue levantado por Dios como un pastor o un profeta, el mantener su imagen prácticamente intachable. Porque en el fondo uno está representando a Cristo. O sea, esto debe ser toda la iglesia, todo el cuerpo debería de tener el mismo pensamiento, de que yo, mi imagen, mi proceder, debería de cuidarlo, porque finalmente yo aquí estoy representando al Señor. ¿Ya? Porque hay muchos hermanos, y con esto me refiero a pastores o a siervos de Dios, que claro, hoy en día se les juzga, se les critica, pero no es por defender la palabra o por hablar, por ejemplo, contra el movimiento LGTB, sino que, por ejemplo, por prácticas inmorales, adulterio, por robos en la iglesia. Entonces, yo por eso concuerdo en parte con lo que usted menciona, pero creo que sí o sí deberíamos de tener precaución en eso, al menos hacer una culpa y de decir, como dijo el apóstol Pablo, yo ya no vivo más, soy un esclavo de Cristo, Cristo vive en mí, por lo tanto yo, mi proceder de aquí en adelante debiera ser como representante de Cristo. Entonces, esa imagen a lo mejor es la que deberíamos... Lo que pasa es que cuando yo hablo de esto, Francisco, fíjate, esto es fundamental, una nueva identidad. Esta nueva identidad está basada y fundamentada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Si eso fue genuino, esto es espontáneo, natural. Si yo riego una planta con agua y la cuido, porque eso hace el Señor con nosotros, la planta crece y se fortalece. O sea, cuando yo hablo de esto y de lo que estoy mencionando, estoy hablando de una sanidad. Aquí está otro tema, que más que la imagen. Porque la sanidad de una identidad tiene que ver con esa parte profunda que no fue tratada en un momento profundamente en el corazón de cada persona, que tiene que ver justamente con lo que yo creo que soy. Amén. ¿Se acuerdan lo que yo partí diciendo? ¿Qué es lo que te da a ti valor? Pregunto, ¿alguien puede contestar a usted qué cree usted que le da valor a usted? A lo mejor piensa usted que no tiene ningún valor. Es que ahí lamentablemente influencia mucho la sociedad, ¿ya? Que, bueno, usted conoce mi historia, pero yo cuando me vine a pique con todo este tema de la depresión, mi psicóloga prácticamente me tuvo que recoger a pala. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque uno en la sociedad, sobre todo en la latinoamericana, un hombre que no trabaja, que no genera ingresos, ¿ya? Es considerado como que no tiene ni un peso ni un valor, es un cero aporte, ¿ya? Acá es muy mal visto, por ejemplo, un hombre que sea mantenido por una mujer, ¿ya? Y eso sobre todo en la sociedad chilena, por así decirlo. Pero te pongo en un caso extremo. Mi psicóloga dijo, no, eso es un punto de vista errado, no porque la sociedad asuma o piense que eso es lo correcto, está bien, porque tú como persona y como ser humano ya tienes un valor. Ella fue la que me empezó a ayudar a recuperar mi valor, mi identidad. Pero fíjate en eso, tú eras creyente. Claro. Ya, y por eso te lo digo esto. Por eso que para mí todos los creyentes tenemos que pasar por esta sanidad de la identidad. Sí. Porque en algún momento hemos sido desenfocados de la identidad correcta. Sí. Por ejemplo, lo que yo le hablaba, cuando
el varón puso 1 millón y yo dije, yo no me voy a quedar en menos, voy a poner mi parte. Lo que yo descubrí ahí, por ese hecho, porque yo pensé que iba a haber un reconocimiento y no lo hubo, sino que la gente dijo, así como se sorprendió en el momento y se acabó. Todo lo maravilloso se acabó en un segundo, porque al día siguiente me sentía vacío, me sentía poco aceptado, lo mismo que antes. Entonces yo me hice esta pregunta, no tuvo ningún efecto que yo pusiera lo que yo puse, porque no se logró el objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Que me amaran, que me reconocieran, que me aceptaran. Sin embargo, quedó esa anécdota de que se puso una cantidad de plata y siguió al día siguiente igual. Entonces eso me provocó a mí un cuestionamiento. Y ahí comencé en el proceso sanar mi identidad y descubrir que si yo no hubiera dado nada o hubiera dado lo mismo, tengo un Cristo que me ama, que me valora, que me perdonó, que me aceptó, que me justificó y que eso es el motor por el cual yo tengo que seguir viviendo, aunque todos los demás pensaran lo contrario. Y eso es súper difícil. Porque claro, yo con este tratamiento fue así, o sea, que te importe un mango, un pepino, lo que los demás hablen, piensen o digan de ti. Principalmente, esto desde el punto de vista de un psicólogo, ¿quién de todas esas personas te pone pan en la mesa? ¿Quiénes te están pagando ahora el tratamiento? ¿No soy tú? ¿No es de tus arcas? ¿No es de tus recursos? ¿Quién de esos que te pueden estar juzgando, criticando, te están apoyando en estos momentos? ¿Han visto tus luchas? ¿Han visto tus noches de desvelo? El único que está luchando y peleando aquí eres tú. Entonces que te importe un mango lo que hablen, lo que digan y lo que piensen los demás. Y eso es un paradigma súper difícil de romper porque a nivel social es así. Y piensa mucho, ¿qué van a decir los demás? Claro, espérate un ratito, Jano. ¿Te acuerdas que tú decías, en caso de que un hombre fuera mantenido por una mujer? Claro. Para mí, si hay un matrimonio y las mujeres están trabajando, no veo lo malo. Al contrario, veo que es el pacto que se hizo de amor, de fe cuando contrajeron matrimonio. Porque los dos hicieron sus votos. Y dentro de los votos uno dijo, estaré en abundancia y en escasez. Entonces de repente la abundancia la puede tener el esposo o la abundancia la puede tener la esposa. Pero tú bien dices, esta sociedad machista, patriarcal que son. Exacto, que hace que las personas se sientan mal. Pero no es malo que ocurra eso, vuelvo a insistir. Porque si no ocurriera eso, viviríamos sin darnos cuenta si nuestra identidad ha sido sanada o no. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por el incidente ese que yo viví. Porque si yo no lo hubiera vivido, no hubiera trabajado esta área para sanarla. Por eso que hay que ser valiente, hay que atreverse, aunque usted esté cometiendo el error, atreverse a descubrirse, autodescubrirse realmente qué pasa con mi corazón, con su corazón. No esconderse. No sentirse que lo van a juzgar, no sentirse que se va a sentir avergonzado. A mí después me importó un rábano que pensaran los hermanos lo que pensaron. Pero traté mi identidad, la traté, la trabajé. Como dijo Francisco, costó lágrimas, lloro, momentos de victoria, de fracaso, pero hasta lograr que esa identidad se pusiera en la posición correcta. Hoy día, la opinión para mí más importante, la valiosa, no solo de los demás, sino ni siquiera de mi familia. Y tampoco me siento mal si lo dicen, porque eso es otro fruto de que sanó la identidad. Porque ¿cuántos se sienten mal si su hijo le dice cosas? Yo. ¿Está mal eso? Eso habla de que... ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, a mi mamá me dice cosas, mi mamá me ha dicho muchas cosas. ¿Para qué estáis ahí de repente? No tenéis plata para mí, creo que sé yo, de haber estado trabajando en tu profesión, qué sé yo, y mientras tanto ahí tú vas para allá, vas para acá con esto, y no ven el sacrificio. Eso es lo que entiende mi mamá, pero no me afecta ni me duele.
es la opinión de ella. Para ella puede ser valedera, pero ella no conoce este mundo espiritual, no conoce la pasión y la vocación que uno tiene. ¿Cuántas mamás critican a sus hijos porque no escogieron una profesión de ganar dinero, sino que escogieron una vocación? No, pues si usted se siente bien, ama lo que está haciendo y a lo mejor no está ganando plata, pero está sobreviviendo con eso y se siente bien, ¿cuál es el problema? ¿Me entienden? Entonces es fundamental esto, porque desde aquí, desde esta área parte el creyente creyéndole a Dios, viviendo por la fe y mediante la fe para encontrar la gloria de Dios, porque uno empieza a ver la gloria de Dios. Buscar la afirmación de otros, o sea, buscar la afirmación, que otros te afirmen, te acepten, es esclavizante y nos deja vacío, porque vivimos esclavos de la opinión de los demás. ¿Qué piensas tú de esto, mamá? O sea, vivo esclavo de la opinión de mi mamá. ¿Qué piensa usted, pastor, de esto? Vivo esclavo de la opinión del pastor. ¿Por qué no decir, Señor, qué dice tu palabra con respecto a lo que voy a hacer? ¿Estoy agradando al corazón de Dios con lo que hago? ¿Estoy poniendo contento al Señor con lo que pienso, con lo que digo? Eso es lo que debería importarle a una persona con una nueva identidad. ¿Amén? Jarito, tenías algo pendiente. Bueno, usted hizo una pregunta antes que el hermano Francisco le respondiera. No me recuerdo cómo la formuló. Algo de quién sabe cuál es su identidad, o así era, ¿no? Dice, ¿qué es lo que te da valor a ti? ¿Qué te da un valor? ¿Por qué tú eres especial? Bueno, yo antes quería complementar un poco porque antes tenía un valor equivocado. Pero sin embargo descubrí el verdadero valor y la identidad en la cruz de Cristo. Eso ahí fue donde realmente uno descubre su valor, porque antes yo era así como usted acaba de decir, como yo tenía ciertos dotes para jugar a la pelota, o sea, para hacer muchas actividades me destacaba siempre. Entonces eso te trae halagos que son, digamos, naturales. Entonces eso empieza a gustar, y gusta tanto que te crea una falsa expectativa y te acostumbras a eso. Al acostumbrarte a eso, cuando no tienes eso, es nefasto, porque estabas tan acostumbrado a ese halago Que alimenta el ego. Exacto, pero en la cruz de Cristo todo eso es derribado. Exactamente. Es derribado, entonces ahí uno realmente encuentra su verdadera identidad ahí, en la cruz de Cristo, en su muerte, en por qué murió, y eso es lo que hoy día a mí me da valor, y cuesta mucho, escuchar al hermano, cuesta mucho, porque ese valor uno tiene que dárselo todos los días, cuando empieza la mañana, en la tarde, porque la lucha más grande la encuentro yo, que es la noche, cuando yo llego a dormir, por ejemplo, y me cuesta porque me quedo dormido un poco y hay que orar. Sabemos que tenemos que orar, pero por ejemplo anoche me pasó que quería dormir, no quería orar. Quería dormir, no quería orar. Yo creo que es una lucha que todos los seres humanos pasamos, porque la carne se empieza a revelar. Se empieza a revelar de una manera tremenda, pero sin embargo, dentro de todo eso, dije, no, igual tengo que orar. Y la Kevin ahí estaba, igual es súper valioso eso, porque cuando lo que pasa a ella, yo también le digo, no, tenés que orar, porque aquí lo que pasa es que nos pasaba algo súper en común, que cuando ella quería buscar de Dios, yo no quería. Claro. Pero cuando yo quería, Ella no quería. qué interesante eso, es demasiado interesante. Entonces, el verdadero valor de la identidad que uno tiene que tener, tiene que llevarla al madero.
Bien, hay una historia, con esto quiero terminar, que está en 1 Samuel 18, 6 al 9. David y Saúl. Miren lo que provocó un cántico, una canción popular del pueblo israelita en un percance, 18, versos 6 al 9. Porque a veces estas cosas las buscamos en el mundo, buscamos la identidad en el mundo. ¿Me entiendes? Y ahí nos equivocamos cuando Cristo nos da gratuitamente la identidad. Sí, pues pastor, y disculpe que vuelva a interrumpirlo, pero yo no sé, cuando pasa esto, el Señor en sí te quiere sacar a todas, ya no vives nunca más en el anonimato. Nunca más. Y lo único que gritar es este canto. Ya. ¿Quién lo tiene? Ya, hermano, lo encontró. Dice, Saúl tiene celos de David. Wow. Aconteció que cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí vemos un caso de una identidad enferma. Saúl tenía una identidad enferma. Celos. Esto nos pasa también en la iglesia. En la iglesia hay celo. Hay celo espiritual. Celo por las cosas que tienen los demás, hermanos. Estoy hablando en un sentido espiritual. Entonces, cuando ocurre eso, la raíz del problema no es el sentimiento del celo. La raíz del problema es una identidad enferma. ¿Amén? Porque Saúl, cuando fue escogido, era el ideal. Sí, pues hermoso, vigoroso. Era el más alto, sobresalía del resto. Y más encima estaba la unción del Señor sobre él. ¿Dónde estuvo el problema? Que nunca sanó su identidad. Eso es el peligro de una persona que quiera vivir en la iglesia sin tratar su identidad. Por eso es importante que ahora empiece a tratar eso. Porque si no vas a tener ese drama que te pasa a ti, tú lo traspasas con las demás personas. Y eso debe ser constante. Ese trabajo con la identidad tiene que ser constante, porque, por ejemplo, el rey Salomón también partió sumamente bien, posicionado, con identidad, con unción, pero en algún momento empezó a recibir consejos y doctrinas de otras partes que terminó desviándose. Entonces, tener una identidad sana es el resultado de que usted y yo me apropie de la obra redentora de Cristo en la cruz. Apropiarse. O sea, creer que esa obra redentora transformó mi identidad y me da una nueva vida, una nueva identidad. Por eso, Juan 1:12, ahí hay un tema importante. Dice: a los que creyeron y le recibieron, el Padre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, su vida, tenemos un hermano mayor que es Jesucristo. Miren qué interesante. Pero fuimos llamados para ser imagen de Cristo. Romanos 8, 29, 30 y terminamos. Romanos 8, 29, 30. La obra que Cristo ya la hizo, no tiene que volver a hacerla. Él ya hizo la obra redentora. Por lo tanto, yo tengo que creer
en esa cruz. ¿Lo lee alguien? Amén. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta qué tremenda esa palabra? Amén. Se habla del proceso, nos llama, nos perdona, nos justifica y nos glorifica. Por lo tanto, es como que si usted hiciera un dibujo, se sienta usted todo desfigurado antes de Cristo, y a medida que va pasando los procesos, usted va teniendo forma correcta a la imagen de Cristo. Es una transformación. ¿Amén? Es una transformación, como la oruga se transforma en una mariposa. Imagínense si pusiéramos la cámara dentro de esa... Ese es como el capullo. Pudiéramos ver el proceso de transformación. Si se pudiera, por así decirlo, poner... Sí, se ve. Ya, no, pero ahora en nosotros, No. poner una cámara Claro. en ese... Porque ¿cuánto se produce esa transformación? Cuando usted cree. Cuando yo creo, cuando yo abrazo la fe en Cristo, se produce ese milagro de que usted, de una lombriz, por así decirlo, se convierte en una mariposa. Que son dos insectos totalmente distintos. Amén. Juan, parece que Juan. Sí. Juan, parece que primera de Juan capítulo 3 dice. Ya. Los primeros versículos dicen que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero Exactamente. sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya. Y le veremos tal como Él es. Exactamente. Es tremendo. Entonces, definimos nuestra identidad como una moneda que tiene dos caras. Una moneda tiene dos caras, 6 caras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos caras de esta nueva identidad que tenemos? Una, somos personas con enormes luchas y necesidad de cambio. Desde el hombre más ungido Reforma. hasta el niño más pequeño. La reforma. O sea, somos personas con enormes luchas. ¿Alguien no tiene lucha? Porque eso sería un milagro que alguien no tuviera lucha. Todos tenemos, ¿ya? Y todos tenemos necesidad. Y el otro lado de la moneda es esto. Somos amados, aceptados en Cristo a pesar de las luchas y de las necesidades que tenemos. No se olvide eso. ¿Amén? O sea, tenemos lucha, tenemos necesidad, pero el otro lado de la moneda es somos amados, aceptados, tenemos un valor, no por lo que hacemos, sino por lo que somos en Cristo el Señor. Por lo tanto, nunca se olvide de esto. Ni una cosa que usted haga, hágala por los aplausos. Hágalo porque ama a Dios. Si yo amo a Dios, Dios sabe eso que yo lo estoy haciendo por amor y no porque el pastor me lea, que poner contento a un líder. No sirve eso. Hermanos, terminamos este ciclo de la plenitud de la vida espiritual. Espero que haya sido de bendición, que lo que hemos escuchado y hemos recibido de parte del Señor haya fortalecido nuestro espíritu, nos haya posicionado y el poder entender que esto es un tema que vamos a tratar después profundamente el próximo año, la identidad. ¿Amén? Próximo año. Sí. Octubre nomás, tío, en octubre. A lo mejor ya votar estos sueños. El Señor así lo quiere. quiso. El Señor les alcance tu bendición. Aleluya. Ahí donde estén viendo y oyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios,
Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, la semana pasada vimos, gracias mi hermano, muchas gracias. La semana pasada vimos la cristología. Ajá. ¿Ok? Bueno, y esta semana vamos a ver la amartiología. Bueno, se preguntarán qué es la amartiología. La amartiología es la doctrina que enseña sobre el pecado. ¿Ok? Es el estudio del pecado. Estudio del pecado. ¿Ok? El estudio del pecado. El estudio del pecado. Bueno, tenemos, vamos a ver este tema del estudio del pecado en 4 aspectos, ¿ya? En 4 áreas. Es un tema extenso, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor tocando 4 temas. El primer tema que vamos a tocar es la esencia del pecado, su esencia, ¿ok? Su esencia. Primera de Juan 3:4. Si alguien Amén. lo puede buscar, lo puede encontrar. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, o sea, ¿el pecado qué es? Infracción de la ley. Es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Es todo pensamiento, mire, el pecado es todo pensamiento, actitud u obra activa o pasiva que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. ¿Okay? O sea, puede ser un pecado, como dicen, de emisión o de omisión. O sea, muchas veces puede ser pecado por lo que yo dije, por lo que hice, o también por lo que no hice. Amén. Por ejemplo, como decía Jano, anoche casi me quedo dormido y no oro. O sea, si yo dejo de orar, me es pecado. Exacto. Si yo dejo de estudiar la palabra, me es pecado. Entonces, el pecado está relacionado total y absolutamente con nosotros, con los seres humanos, con la raza humana. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Hay algunos términos dentro de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que se relacionan con respecto al pecado. Por ejemplo, hay una palabra en el hebreo que es hatá. ¿Ya? Hay algunos versículos que están relacionados con ella. ¿Ok? La palabra hatá significa errar al blanco. ¿Ok? Errar al blanco. Es como estar lanzando una flecha y salir fuera del punto central. ¿Ya? No dar al blanco. Fallar. Fallar. No dar al blanco. Eso es hatá en el hebreo. También en el Nuevo Testamento tenemos la palabra amartía. Si ustedes se dan cuenta, amartiología está relacionada. Amartía, ¿ah? Es en el griego. También tenemos un versículo relacionado ahí que es Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura en Romanos 3:23. La palabra amartía también está relacionada con esto, con errar al blanco o desviarse del curso correcto. ¿Ok? Desviarse del curso correcto. Y también tenemos la palabra parabasis, del griego.
Aquí están algunos versículos que están relacionados con esa palabra, parabasis. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra parabasis? La palabra parabasis es cruzar un límite prohibido. Es cruzar un límite prohibido. ¿Ok? Entonces, el pecado está relacionado con respecto a errar al blanco en su esencia y cruzar un límite prohibido. Y es un límite prohibido, o sea, es un límite establecido por Dios. ¿Ya? Cuando yo cruzo ese límite, he pecado. He pecado. ¿Ok? O sea, errar el blanco significa que nunca estoy llegando a hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, en esencia, el pecado es que no podemos, por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias capacidades, hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Ok. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Eso vendría siendo, en conclusión, es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa no nos podemos conformar a la ley moral de Dios. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Yes. Sí. Ya, vamos a borrar. Pregunta a la hermana Marley. No. ¿Ah? El último de abajo no. ¿Cuál? Parabrasis. ¿Parabrasis? Ya, el resto sí. Oye, está manchado ahí el... Sí, Es como que... Algo Algo pasaron ahí. Paño con él. Sí, hay que lo vamos a limpiar después con alcohol, algo así. Con alcohol lo vamos a limpiar para que salga. Número 2. Su origen. O sea, estamos hablando del origen del pecado. ¿Ok? Y tenemos en su origen, primeramente, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Ok? ¿Cómo dijo Juan? Primera de Juan, ¿quién busca Primera de Juan, capítulo 3, verso 8? ¿Dónde van? Primera de Juan, Sí. 3:8. Ah, Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, entonces, el origen universal del pecado procede, el origen universal procede de Satanás. ¿Ok? De él procede el pecado. Él fue el iniciador. Aquí le voy a sumar algunos versículos más con respecto al mismo tema. ¿Quién pudiera buscar Juan capítulo 8, verso 44? Por favor, y lo puede leer. Juan 8. Sí, Juan 8, 44. Y otro hermano que busca Apocalipsis 12, 9. Yo tengo Juan.
Juan 44. Apocalipsis. El otro hermano que busque Apocalipsis 12:9, por favor. ¿Lo leo? Sí, léalo. No. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dice que miente desde el principio, dice. ¿Cierto? Apocalipsis 12:9. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Apocalipsis 12:9, mi hermano, por favor. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok. Entonces, el origen del pecado es el Proceso. adversario. La palabra Satanás es Adversario. adversario. Es el adversario de Dios. ¿Ok? A todo esto Satanás no todo el tiempo fue Satanás. No. Él fue el querubín de Dios llamado Lucifer. Y él quiso ser como Dios. Significa Se enalteció en su corazón, se llenó de soberbia, quiso ocupar el lugar de Dios. Mira la luz. Y ahí se originó, No es la luz. Claro, Portador. portador de luz. Hermano, Génesis, todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3. Porque ahí es cuando habla con respecto a la tentación y el pecado de lo que vamos a ver acá. Entonces tenemos en su origen universal el enemigo, Satanás, ¿cierto? De ahí nació el pecado. Ahora, tenemos Romanos capítulo 5, verso 12 al 15, si alguien lo puede leer, por favor. Cinco, 12 al 15. Romanos 5, 12 al 15. Amén. Ok. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la raza humana el origen es Adán. Si dentro del trasfondo universal fue Satanás, en la raza humana fue Adán. A través de Adán entró el pecado. Si bien Satanás engañó a Eva, ¿cierto? Pero quien era el responsable era Adán. Él era la cabeza. ¿Ve? Entonces, qué importante. Y eso es un misterio. Bueno, la Escritura nos lo enseña de esa forma. El Nuevo Testamento nos habla claramente que la cabeza en la familia es el esposo. Él es la cabeza de la mujer. Tiene que ver por donde uno se afirma, es donde tú vas a llevar a tu patriarcado, a tu familia. Claro. Es importante ahí lo que creemos, es sumamente importante lo que creemos.
Y le damos gracias a Dios porque Él nos está enseñando, estamos aprendiendo. Y estamos ahí aprendiendo, aplicando. Y muchas veces nos equivocamos también. Dios nos ayude. ¿Alguien pueda leer también Génesis 2, 16 al 17? Amén. Dice: Léalo, hermano, con voz. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, el día de que él comieres, morirás. Bueno, en ese momento Adán no murió en el momento, pero sí murió su relación con Dios, murió espiritualmente. Hermano Juan, Dígame. abajo de Mateo. Jeremías, ese es Jeremías 17:9. Ok, ¿alguien pueda buscar Mateo 15:19? Porque el corazón sale de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ok. O sea, corazón. Entonces, si en el origen del pecado, en el universo fue Satanás, en la raza humana fue en Adán, en el individuo, ¿de dónde viene el pecado? Del corazón. De ahí se origina el pecado. Jeremías 17:9, lo hemos leído varias veces acá dentro de esta clase, cada pastor. ¿Quién se acuerda? Jeremías 17:9, el pastor lo ha hecho leer varias veces acá. ¿Se acuerdan? Jeremías 17:9, lo visitamos muchas veces Jeremías. Ahí para que vayan memorizando este versículo. ¿Se acuerdan? Dice, engañoso es el corazón y perverso. Sí, perverso. ¿Quién lo ¿Quién conoce? lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Amén. Ok. Entonces aquí tenemos dentro del origen los tres aspectos de donde el pecado viene. Ahora tenemos Romanos 6:23. Romanos. ¿Quién lo puede buscar? Romanos 6:23. Está también relacionado con el tema del pecado. Sí, léalo, mi hermano. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, dice que la paga del pecado es muerte. O sea, cuando entró el pecado en el hombre, entró también la muerte. Entró la muerte. ¿Ya? Y entró la muerte en tres aspectos. Ahora, entró la muerte en el hombre y también entró la muerte en la creación. También tenemos que recordar eso. Entró la muerte en tres aspectos. Primeramente, en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre, al momento de pecar, Dios le dijo que si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Cierto? Entonces, ¿el hombre murió en ese momento inmediatamente? No. Entonces, ¿en qué aspecto murió? Espiritualmente. El hombre murió porque dejó de tener esa conexión directa con Dios. El hombre, antes del pecado, estaba en un estado de inocencia. No conocía el pecado, no conocía la maldad. Pero había un ser que sí ya tenía el pecado, sí, y era Satanás. Entonces, el hombre murió espiritualmente. Segundo, físicamente. Hasta el día de hoy.
Nosotros pasamos, como la hierba, dice la Escritura, por la tierra, porque un día volvemos al polvo, morimos físicamente. Adán murió, duró 930 años, creo que fue. ¿Ok? Hartos años. Ahora, hasta los más fuertes son 80 y tantos, ¿cierto? Algunos 90 y tantos, y ya. Ok, pero se muere físicamente. Y también eternamente. Y esto es delicado. Ahí es la consecuencia del pecado. Por eso cuando Dios le dice, si tú comes el árbol de la ciencia de la eternidad, vas a morir. Y no tan solo en estos aspectos, sino eternamente. Y esto es sumamente delicado. La muerte eterna. La muerte eterna. Y la muerte eterna significa estar separado de Dios para siempre. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Ya? Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo bueno desciende de Dios, su misericordia, su favor y su gracia, que nos alcanza, aún siendo nosotros pecadores. Y Cristo murió por nosotros. Entonces, en Cristo tenemos vida eterna. Pero aquellos que están en sus pecados están muertos y van camino a perdición. Y esto es camino al infierno. Y el infierno es una realidad. Cristo predicó sobre él. Bueno, pasamos la segunda parte, que es su origen, el origen del pecado. ¿Ok? Son tres aspectos, ¿cierto? Universal, en la humanidad y en el individuo. Sale de nuestro corazón el pecado. Ok. ¿Puedo volver? Sí. Sí. Tenemos el tercer punto, que es el alcance. Su alcance. El alcance del pecado. ¿Alguien puede buscar Romanos 5:12, mi hermano? Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. O sea, por el pecado de Adán se nos transmitió una naturaleza corrompida. ¿Ok? O sea, por un hombre se nos transmitió el pecado, así como un virus. ¿Cierto? Mayormente una maldición. El pecado es una maldición, pero gracias le damos a Dios porque en Cristo un día seremos libres de la presencia del pecado. No tendremos que lidiar más con Él cuando le veamos. Veamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Ok? Tenemos también Romanos capítulo 3, del verso 9 al 18. Si alguien lo tiene por ahí, que lo lea, por favor. Mis amados hermanos. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Ok. ¿Es ¿Sí? 18? ¿Sí? Hasta 18. Sepulcro abierto en la garganta con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y de aventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los hombres son pecadores. ¿Ok? Romanos 3:23, ¿se lo recuerdan ese versículo que habla sobre que todos los hombres han pecado? Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? O sea, son pecadores, somos todos los hombres pecadores, todos los nacidos de mujer, exceptuando nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en 3 aspectos. Miren, primeramente, somos pecadores por naturaleza. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa que fue, le voy a colocar aquí, heredada. Heredada, ¿ya? Tercero, por decisión personal. El hombre decide pecar, hace pecado. Y no tan solo decide y hace pecado, se deleita en el pecado. Haya descanso en el pecado. ¿Ok? Y tercero, somos pecadores porque por declaración divina. ¿Qué dice Dios que somos nosotros? Pecadores primero. Él es santo y perfecto y nosotros transgresores. Podemos ver en Efesios capítulo 2, dice que somos hijos de ira, somos hijos de maldad, producto del pecado. Por tanto, no somos pecadores, o sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que somos pecadores por naturaleza. Sí, son 3 aspectos. Primero, naturaleza heredada. Segunda, porque pecamos, ¿cierto? Porque pecamos. Y tercero, por declaración divina. Dios nos dice, No hay ni uno justo. no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Amén. Todos se desviaron. Dice el Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 14? Salmo 14. ¿Eh? Salmo 14 dice, dice necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos. Justo, ni uno. No hay ninguno. No hay ninguno. Ok. Así que, Ok. ¿Puedo borrar? no, el de abajo no, pecado no. Ya, lo de abajo no. Por lo menos se está entendiendo bien con respecto al tema del pecado. Ahora entiendo todo. Vamos avanzando. Me gusta saber. Son las Es 9. muy buena hora, muy buena, excelente. Tenemos el último punto que vamos a ver. Vimos, ¿recuerdan? La esencia del pecado. Vimos su origen, ¿recuerdan? Y también sus alcances. O su alcance o sus alcances, mejor dicho. Por lo que leí, sus alcances mejor. Sus alcances. ¿Ok? Tranquilísimo, hermano.
Este es, sí, me faltaba ese, sus alcances. Todavía no lo hemos visto. Número 3, sus alcances. Sus alcances. ¿Sí? No, el 4. No, el 8, perdón. No, el otro es su No, sus orígenes, perdón, me Pero no equivoqué yo. entonces puedes dar su alcance. ¿Ah? Ya vimos su alcance. ¿Ya lo vimos? Sí, Sí, porque pero vimos. no tengo yo. 3 su alcance. Ya, me faltó una parte, perdón, me faltó una parte. Ya. Que continúa después de esto, ahora sí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Me traspapelé. Me traspapelé. Romanos capítulo 8, verso 20 al 22. Por favor, algún hermano ahí, amable. Edite eso. No importa, mi hermano. Errar es humano. Solo Dios es perfecto. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios por eso. Ya, Romanos capítulo 8, verso 20 al 22. ¿Qué dice mi hermana? Porque la creación fue sujetada a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con los dolores de parto hasta ahora. El pecado afectó toda la nación. Sí, el pecado afectó toda la creación. ¿Ok? El pecado afectó toda la creación. Le voy a dar aquí otro versículo más, que es segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 y verso 13, que también está relacionado con los mismos. Como decía también mi hermana Yelens mientras leía, que un día va a ser libertada la creación que está sujeta a vanidad. Amén. ¿Ya? Y en Cristo será libertada. ¿Ok? De la esclavitud del pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora sí, ¿puedo borrar acá abajo? Arriba no va. Ahora sí puedo borrar acá. Ya, vamos a borrar. Estoy más rápida. Está más rápido ahora, eso. Estaba calentando motores, ¿no? Ok, bien, entonces, ahora vimos su esencia, su origen, sus alcances, y vamos a ver por último, número 4, su solución. Su solución. Porque la pregunta es, bueno, el pecado es grave. El pecado es grave. Entonces, ¿hay alguna solución al pecado? Sí, tenemos una sola solución nomás. Sí, bien. Ok, Jesucristo y nadie más. ok. Entonces tenemos acá Colosenses. Si alguien puede buscar Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él y perdonándoos todos los pecados. Ok, Cristo pagó con su muerte nuestros pecados, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Por favor, mi hermano, si alguno ahí lo puede buscar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ok. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ok. Y 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Si alguien lo puede buscar ahí. Todos un día. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Gloria a Dios. O sea, en la resurrección de Cristo todos un día resucitarán. Si en Adán entró el pecado, la maldición, y todos mueren en Adán, en Cristo todos un día vamos a ser resucitados. Amén, gloria a Dios. Unos para salvación y otros para perdición. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso lo que decía el pastor, que cuando nosotros, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se nos revela a Cristo en nuestras vidas para salvación, nacemos de nuevo para el reino de Dios. Y él decía que tenemos dos nacimientos, ¿cierto? Amén. El nacimiento físico, primeramente, biológico, podríamos llamarlo, y después el segundo, que es el nacimiento espiritual. Espíritu, amén. ¿Ya? Y para nacer del Espíritu no es un nacimiento voluntario del hombre, sino que es un nacimiento que nace de Dios. Él nos engendra en Cristo. Dice Juan capítulo 1, verso 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios en Cristo. ¿Ok? Entonces, nacemos dos veces y moriremos una sola vez. Y la segunda muerte es la muerte eterna. Por eso los que nacen una vez y no nacieron espiritualmente morirán dos veces. Ya sea aquí, irán al polvo, y por la eternidad serán separados por la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Cristo. Él es el regalo de Dios. Por eso que cuando leemos Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, Él le dice: es necesario nacer de nuevo. Y todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso que somos llamados a creer y confiar en Él como nuestro Salvador. Él pagó el precio por nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Maravilloso. Que alguien pague la deuda. La deuda fue cancelada. ¿Ha tenido alguna vez una deuda que cancelar económica importante? Y qué tremendo sería que alguien venga y que la cancele. No pagues nada, yo te la cancelo. ¿Sabes? Dios lo hizo. Por ti y por mí, nuestros pecados. Y tenemos vida eterna en Él. Y bueno, Dios. Entonces, si Cristo resucitó, tenemos vida nueva. ¿Se acuerdan? Que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, es un versículo bien conocido con respecto a que tenemos vida nueva. ¿Recuerdan lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Eso. Qué tremendo, ¿cierto? Ahí vamos memorizando versículos. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene la Escritura. Dice el Salmo 19, uno de los primeros versículos, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Cuando tú y yo meditamos en la palabra del Señor y pensamos en ella, se va provocando algo tremendo del Espíritu en tu ser y estás siendo moldeado, transformado a la imagen de Cristo. Y cambia tu forma de pensar. Al Señor, tenemos la mente de Cristo, amados hermanos y hermanas. Tenemos una naturaleza que viene de parte de Dios en Cristo. Hemos nacido de nuevo, tenemos una naturaleza espiritual. Ok, entonces, ¿qué pasa con el pecado si somos nuevas criaturas? ¿Qué pasa? Ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? ¿Somos libres del pecado? Sí y no. Somos libres del pecado. Mientras vivamos en este cuerpo. Pero no. Sí, ¿por qué sí y no? Porque el Señor, o sea, posicionalmente en Cristo somos libres del pecado. Amén. Porque Dios nos puso en una nueva posición. ¿Y cuál es esa posición? Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, nos engendró Dios. Nos engendró Dios. Y ahora Él nos ha puesto en un camino. Y ese camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre solo por mí. Y vamos caminando por ese camino. Vamos caminando, primero somos niños, después somos jóvenes y después somos adultos, maduros espiritualmente, fuertes en el Señor. ¿Amén? Y somos llamados a ser fuertes en Cristo. Ok, entonces, ¿por qué somos libres sí y no? Porque aún siendo hijos de Dios, siendo salvos en Cristo, debemos lidiar cada día, mientras estemos en este cuerpo, como decía mi hermano Alejandro ahí, con el pecado. Debemos de lidiar en este cuerpo con el pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, verso 18 al 23? ¿Puedo borrar acá arriba? ¿Ahí arriba? Sí, demás. ¿Romanos cuánto? Romanos capítulo 7, verso 18 al 23. Voy a borrar aquí. Amén. Léalo, mi hermano. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, o sea, combatimos aún con el pecado. Combatimos aún con el pecado. Aún combatimos con el pecado. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir ese versículo. Igual, y sigue más adelante, el apóstol Pablo hace una declaración como un poquito como de desesperación, porque él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene la esperanza viva de que un día será libre de la presencia del pecado. Por eso, como decía también mi hermano delante, Francisco, y cuando estábamos en el estudio con el pastor, claro, y el pastor decía, claro, si morimos, estaremos ausentes de la gente, pero presentes del Señor. Y si estamos ausentes del Señor, estamos presentes de los hermanos, estamos creciendo en Cristo, estamos viviendo aún las aflicciones en nuestra carne. Amén. Entonces, ahora nosotros, si hemos resucitado en Cristo, ¿por qué digo que hemos resucitado en Cristo? Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Recuerdan? 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo y eso también está relacionado con que hemos resucitado. Él nos dio vida. El día que usted le creyó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, Él vino a morar a su vida. Y como Él es la vida, a usted le dio vida, de vida eterna.
Usted y yo tenemos vida eterna por la gracia de Dios. Entonces, estamos lidiando aún con el pecado. ¿Y qué tenemos que hacer mientras estemos en este cuerpo lidiando con el pecado? Hasta que el Señor nos redima por completo y le veamos a Él cara a cara y ya no tengamos más que saber con el pecado. No tener cuerpo pecador tampoco. Necesitamos tener comunión y dependencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Necesitamos comunión y dependencia con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 8, verso 9 al 14. Amados hermanos. Y alguien también que busque Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Romanos. Léalo, mi hermana. El 9 al 14. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivimos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿estamos propensos a pecar? No. Por eso que es importante y necesario que seamos guiados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Gálatas. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu. O sea, Dios nos llama a andar en el Espíritu. Hay un versículo que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu. Es un mandato, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de pedirle a Dios, Dios, lléname, dime. Sí, sabe que yo he estado en una constante búsqueda de eso, de poder santificarme diariamente para que el Espíritu pueda entrar en mí. Hermano, gloria a Dios por eso. Y ¿sabe qué? El Señor me entregaba esta palabra. El maestro Nicodemo, el doctor de la ley, me pregunta cómo uno puede nacer de nuevo, ¿acaso puede entrar en el vientre de su madre? Y mi hermano le responde, Jesús mismo. Es cierto os digo que el que no naciere de agua ni del Espíritu no puede entrar en el reino. O sea, no basta con mandar las aguas. Sí, pues ahí te da dos aspectos, dos puntos. Tienes que ser lleno del Espíritu. O sea, tienes que ser bautizado en el Espíritu. O sea, hay que pedir la renuncia, hay que llenarnos de su Espíritu. Y ahí hay un aspecto importante con respecto a lo que dice Alejandro. Nicodemo, nos recordemos que Nicodemo es un personaje que él era, para la época, él era un religioso. Nicodemo, ¿ya? Él era un religioso. Pero él tenía curiosidad por Jesús. Y él le dice rabí, ¿sí? ¿Ya? Él lo llama como rabí. Y Jesús le dice inmediatamente, de cierto te digo, o sea, le está declarando, diciendo, mira, esto que te estoy diciendo es realmente verdadero. Claro. Y él le dice que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Amén. Y hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, claro, Nicodemo, ellos se jactaban y decían, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos circuncidados, somos hijos de Dios. Pero Jesús le está declarando que para nacer para el reino de los cielos tienes que nacer de la voluntad de Dios mismo. Dios es el que engendra hijos. Nadie puede ser un hijo de Dios si Dios no lo ha engendrado.
¿ya? Y los hijos de Dios llevarán las obras de Dios. Serán guiados por el Espíritu Santo, como decía mi hermana acá, como leía James también en Romanos capítulo 8. Serán guiados por el Espíritu Santo de Dios y necesitaremos la guía del Espíritu Santo para vivir una vida en victoria. Necesitaremos. ¿Por qué? Porque vamos a estar lidiando contra el pecado. Además, hermano, que dice que cuando el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, les dijo una promesa: y recibiréis poder. Sí. Y ese poder que está relacionado es un poder para vencer, para vencer. Porque imagínate, el drogadicto que está sumido en la droga y viene a Cristo. O sea, Cristo sale a su encuentro y ese hombre es libertado y Dios le da poder. ¿Para qué? Para vencer ese pecado. Y ese hombre ya no vuelve a ser más el mismo, sino que comienza a caminar con el Señor y es un testimonio. Ahí está el poder de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 12. ¿Qué dice? Dice Romanos capítulo capítulo 1 verso 12. Dice, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Mira, es el poder de Dios, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder que transforma, hermano, que cambia las vidas. Y eso es lo maravilloso. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? El milagro más grande, que un hombre y una mujer sea transformado. Más que ver otro milagro. La gente muchas veces anda buscando milagros para ver. Pero el milagro más grande es que un pecador sea salvado y sea transformado. Eso es la bendición más grande y el milagro más grande que Dios nos concede. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Amén. Ha sido una bendición poder compartir esta clase de la doctrina del pecado, la amartiología. ¿Algo que decir, amados hermanos? Ustedes, mi hermana acá, que son más nuevecitas, son nuevas, ¿algún comentario? Han estado bien interesantes las clases porque yo he aprendido harto que no sabía. Eso es bueno. Entonces, no, están súper bien. Sí. Y deja mucha enseñanza. Y es importante, mi hermano, aprender esto. Y recuerden, repasen en la casa, oren al Señor, díganle: Señor, a través de tu Espíritu Santo que tú me has dado, créalo. Dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Y debemos de buscar a Dios con eso y Dios nos va a recompensar. Yo le digo: Señor, dame entendimiento de tu palabra. Dios te va a dar entendimiento de su palabra. Señor, dame conocimiento de las Escrituras. Vas a empezar a memorizar la palabra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una atracción con respecto a la palabra del Señor como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque este es nuestro alimento. Si nosotros cuando nos levantamos tenemos que desayunar, después en la tarde debemos más tarde almorzar y después más tarde tomar once, porque necesitamos alimentar este cuerpo. Pero la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y crecemos en ella. Dígame, hermana Martín. Nosotros hoy día, gracias al Señor, estuvimos justamente hablando en el punto de mujeres. Hablábamos de la historia de Filemón. Claro, la historia de Filemón. Porque en un tiempo como hablar la historia de Onésimo, que el Señor le dice, o sea, el apóstol Pablo le pide por favor a Filemón que recibiera otra vez al Onésimo, que en un momento antes había sido inútil, pero que ahora era útil, porque el nombre Onésimo significa útil. Entonces, hablábamos nosotros que muchas veces nosotros antes, como Saulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, pero hubo un encuentro con Cristo, sí, y se transformó a un Pablo, sí, a un apóstol. Y Onésimo pasó lo mismo. Y es más, le dice el apóstol Pablo, le dice a Filemón, le dice: y si en algo te debe, ponelo a mi cuenta.
Por no decirlo, tú también en otro tiempo eres igual y yo también tengo que tener paciencia contigo. Entonces, y yo igual fui así y este Señor me perdonó. Entonces, es una cadena. Es una cadena de que nosotros, todo un día estuvimos en el lado izquierdo y ahora estamos en el lado derecho. Hubo un antes y un después. Y eso se valora. ¿Por qué se valora? Para que nosotros estemos preparados para estos onésimos nuevos que llegan y seamos como Filemón, porque le decía, el apóstol Pablo usó, eso es lo que me gusta de él, que usó los comentarios y dijo, he escuchado que tú tienes mucho amor en la iglesia que estaba en tu casa. Y he escuchado del amor y de la fe que tú tienes, le decía. Y es por eso que yo te pido ahora que recibas a Onésimo. Porque sabes que Onésimo salió a la mala porque la había robado también, ¿cierto? Sí. Y se había arrancado. Pero ahí hay un tema de restauración. Entonces para él iba a ser difícil para Filemón de ver lo que realmente había sido un cambio. Y ahí se ve realmente el amor, porque el amor perdona y no tan solo ahí tendría que perdonar, sino restaurar. Claro, y decir el Filemón, porque por eso que el apóstol Pablo lo puso entre la espada y la pared, y le da a entender, por no decirte que tú me debes otro, o sea, el Filemón a lo mejor también se portó con el apóstol Pablo. Entonces, de eso hablamos hoy día, porque el Señor transformado el corazón, de recordarnos cómo yo me recuerdo cuando recién conocí al Señor, yo fumaba. Entonces yo dije, yo voy a la iglesia, y si alguien me prohíbe que yo fume, no voy a ir más a la iglesia, y así era. Pero nunca hubo una persona que me criticó, tú fumás y andás pasar cigarros. No, nunca, jamás en la vida. Hubieron hombres sabios, mujeres sabias, que fueron quizás como el apóstol Pablo, o como Filemón, que me recibieron, pero sin criticarme nada. Pero yo fui así, a lo mejor como la Fabiola, como andaba en todas, aprendiendo la palabra, buscando del Señor, y le pedía siempre, Señor, lléname del fuego de tu Espíritu Santo, hasta que el Señor me pusiera un fuego. Entonces todo eso yo se lo pedía al Señor para tener una relación más hermosa con Él. Dios es bueno, mi hermano. Vamos a orar, vamos a terminar, nos vamos a despedir. ¿Quién quiere orar? No, usted pida la bendición también, por mi hermano. Levantó la mano, dígame, hermano. Puesto medio sueño. Que hermano, interesante es lo que podemos hoy día contemplar, porque siento que las dos clases se unen en un espíritu y cómo el Padre nos ama con ese amor intenso, que su amor nos persigue. Y mira qué importante el último versículo que tú diste ahora con respecto a lo que hablamos. Y sabes que me causa una emoción en el espíritu, porque el poder declarar esto en medio de lo que estaba viviendo Pablo ahí, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. Amén. ¿Sabes qué? Me siento súper identificado con eso, porque creo que el Señor ha venido sanando mi corazón, y qué rico es porque en un momento cuando uno acepta lo que el Señor tiene para ti en tu corazón, cuesta decir, ¿sabes qué? No, yo hago las cosas de Cristo, ¿no? Yo hago las cosas de Dios. Cuando eres nuevo, cuando yo lo hablo por mi experiencia, cuando tú te daba como un poco de, no sé si de pudor, pero ese miedo a la crítica, ese miedo a la... Yo creo que si Él fue perseguido, ¿cuánto más no nosotros? Si Él fue apuntado, ¿cuánto más no nosotros? Pero el poder decir y lo que... en esta gracia que Dios nos ha dado. Y sabes que uno puede experimentar, mirar un poco a personas que aman a Dios, porque yo antes miraba a personas que, no sé, que como
nosotros, o sea, con ustedes, como el pastor, como el hermano, como la hermana Mar, que se nota que hay un amor genuino hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y uno decir, cuando yo llegué decía, ¿podría aprenderme alguna canción algún día? Cuando yo veía que todas alababan, chuta. Y ahora, por ejemplo, estamos en la música. Sí, Dios es el que provoca tanto. Podría aprenderme algún versículo y ahora cuando está en la mañana o tiene alguna necesidad, Jehová mi pastor y nada me faltará. O sea, tu boca se empieza con el corazón se cree para la justicia. Claro, y se empieza a llenar, porque dice que de la abundancia del corazón. Bueno, hermano. Así no nos vamos a ir nunca. Así es cuando estamos en el... Aleluya, sí, mi hermano. Mi hermana acá tiene frío. Mi hermana acá tiene frío. Ya, tómense de la varita ahí para que tengamos calorcito. Yo estoy más helado. No le viene mucho calor a mi hermano. Tengo los guantes. Vamos a ver. Oh, sí, Jesús. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Padre Santo. Oh, sí, Jesucristo. Aleluya. Amado Dios y buen Padre celestial. Amén, Señor. Santo eres. Señor amado, ya culminando, Señor, el día de esta clase, Señor. ¿Cómo no dejar de ser agradecidos, Padre amado? Gracias, Dios. Bendito eres. Porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar. Amén, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos guía a toda verdad, Señor Jesús. Padre amado, en esta noche, Señor, quiero pedirte una unción especial, Señor, para este remanente. Gracias, Y que el Padre fuego de tu Santo. Espíritu Santo nos pueda llenar. Amén, Señor. Nos pueda llenar, Señor. Anhelamos ser Dios. llenados por ti, Jesús. Aleluya. Oh Espíritu Santo, te Oh, pido que Santo, tú puedas tu nombre. ministrarnos, Amén. que nos sorprendas de una manera sobrenatural. Amén, Señor. Oh Padre amado, nosotros nos andamos Gracias. buscándote, pero tú saliste a nuestro encuentro. Amén. Gracias, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, Gracias. hay tantas cosas, Señor, que se vienen, Señor, a nuestra mente en este minuto. Gracias, Dios, por tu misericordia. Pero nuestra alma te quiere alabar, Señor Amén, Jesús. Señor. Padre amado, ayúdenos, Señor, a que cada mañana podamos renunciar a los deseos de la carne Ayuda, y Padre podamos, Señor, estar alineados con tu Espíritu Santo. Amén. para que nuestra alma pueda someter nuestra carne, Señor Amén, Jesús. Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el pastor Mauricio. Amén. Señor, tú cúbrele hasta llegar a su camino, Señor Jesús. Amén. Tú vas con él y delante de él, Señor Amén, Jesús. Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Osvaldo, Señor Amén. Jesús. Padre Santo. Señor, que esa gracia que usted ha depositado en él y en cada uno de los que estamos acá, Señor, Santo, Señor. podamos darle gracias a nosotros, Señor, a quienes vienen hambrientos de ti, Señor Gracias, Jesucristo, amado. por tu palabra. Oh Padre amado, al terminar esta oración queremos orar por nuestra congregación, Amén. Señor, para que todos los que vengan, Señor, puedan sentir el mover de tu Espíritu Santo, Amén, Señor Señor. Jesús, que puedan embriagarse, Señor, de él. Señor amado, sabemos que tú eres lo mejor porque así lo estamos aprendiendo, Señor Amén. Jesús. Y queremos seguir aprendiendo toda la vida hasta Gracias, que lleguemos, Dios. Señor, a ese día, Señor, en que ya no haya más llanto ni más dolor, solo libertad en ti, Jesús. Amén. Padre amado, en esta noche yo quiero, Señor, junto a mis hermanos, revestirnos con tu armadura, Sí, Señor. con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, Amén. con el escudo de la fe, Sí, con la Señor. espada de la palabra, Sí, con el cinturón de la verdad y con el calzado del apresto y del evangelio. Amén, Señor. Padre amado, que tu cuerno de aceite se derrame sobre nuestras Amén, molleras sí, Señor. y en nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.